Hola, buenas tardes. Bueno, voy a empezar un poquito. Antes de empezar con este webinar, que al final va a tratar un poco de esa pérdida gestacional y de cómo podemos gestionar el duelo, me gustaría presentarme. Soy Ariana, soy psicóloga y estoy especializada en reproducción asistida. Entonces, aparte de todo el tema de las donantes, me dedico a acompañar a parejas que estén en este proceso que es muy complejo a nivel emocional. Y bueno, lo que intento básicamente también es, aparte de darles esas herramientas que puedan necesitar, pues acompañarles a nivel emocional, porque sé que para ellos es un proceso muy complejo, que hay un sinfín de emociones que a veces no se sienten comprendidos por su entorno. Entonces, bueno, intento ser lo máximo de calidad que pueda y hoy también voy a intentar serlo con este tema que al final es un poco complejo y doloroso. Vale, entonces, bueno, el tema, como ya sabéis, es de cómo gestionar el duelo tras una pérdida gestacional, que hemos aprovechado para hacerlo hoy, aprovechando que este viernes 15 de octubre es el Día Internacional de la Muerte Perinatal y la Muerte Gestacional. Entonces, antes de empezar, me gustaría hacer una breve definición de qué es la pérdida gestacional para que todos partamos de la misma base. La pérdida gestacional es cuando un bebé se muere durante la gestación, durante el embarazo, pero hay dos subtipos, ¿vale? Hay el tema del aborto y la parte de la muerte fetal. El aborto sería antes de esas 20 semanas de gestación y la muerte fetal sería después de esas 20 semanas, ¿vale? Entonces, bueno, ambos para mí son igual de importantes, pero voy a empezar, ¿vale? Lo que voy a intentar hoy es intentar resolver algunas dudas que nos han ido llegando de algunos pacientes o de algunas personas, ¿vale? Y a partir de aquí yo soy consciente que es un tema que habrán muchas opiniones, habrán muchas maneras de afrontarlo, entonces yo voy a aportar la mía propia, espero ayudar a gente con esto, pero también soy consciente que quizás mi visión no encaje con todo el mundo, ¿vale? Lo mismo también, si hay preguntas podéis hacerlas. Vale, voy a empezar con las preguntas. Una de las primeras que me hicieron es que cuáles son las características o cuáles son las emociones más características cuando hay una pérdida y cuáles serían esas fases del duelo, ¿vale? Para entender un poco por qué proceso vamos a pasar. Las emociones, realmente es que hay muchísimas emociones ligadas a este proceso o esa experiencia. Puede ir desde la tristeza, por ese duelo, por esa dificultad, por ese proceso tan complejo. Puede pasar también desde la culpa, que puede ser que nos culpemos a nosotros mismos, ¿no? A nosotras mismas por cosas que hayamos hecho mal durante el embarazo, por cosas que quizás deberíamos haber hecho y no hayamos hecho. A veces la culpabilidad también, o la culpa también va asociada o dirigida al equipo médico, a quizás a nuestra pareja, a si hemos estado con X persona que, por ejemplo, estaba fumando. También hay ese miedo de cómo vamos a gestionar todas esas emociones, de qué va a pasar si el día de mañana nos planteamos volver a tener algún niño, si realmente lo vamos a vivir con mucha ansiedad. También la frustración, ¿no? de por qué nos ha tocado a nosotros. Entonces realmente hay muchas emociones. Cada emoción puede ser que sea más o menos intensa y de cada persona dependerá mucho el tipo de emociones, pero para mí es muy importante, que después lo contaré luego, de que esas emociones las vayamos sacando para un poco gestionar todo ese proceso, ¿vale? Es verdad que todas esas emociones no solo afectan a nivel individual o en ese entorno más personal, sino que también puede afectar a la pareja, al ámbito familiar, al entorno social a veces por si no nos sentimos demasiado acompañados, en el ámbito laboral, porque al final, si queréis ya os lo contaré, ¿no? Pero en España no hay baja de maternidad a no ser que esa muerte no sea a partir de las 26 semanas, por lo tanto que a veces quizás tenemos que estar trabajando a los 2 días de haber pasado por esa pérdida, ¿no? Que también es muy complejo. Entonces, un poco hablando de las fases, al final, aunque es verdad que hay gente que lo percibe como si ese niño no ha nacido no debería ser una pérdida igual que, por ejemplo, si perdemos a un abuelo, a un padre o, no sé, a una mascota, para mí sí lo es, ¿no? Porque al final, aunque no hayamos podido conocer ese bebé, ese niño, cuando las parejas o cuando una mujer ya está empezando con este proceso, pone unas ilusiones, hace unos proyectos, establece un vínculo con esa persona, ¿no? Aunque no sea físico, quizás es más de sensaciones que nota,
Por lo tanto, para mí ese duelo se tiene que tratar igual que otros duelos, ¿vale? Entonces, las fases que generalmente hay es la primera, que es la del shock o la de la negación, ¿vale? Que al final es una fase donde de alguna manera nuestro cerebro lo que hace es prepararnos o amortiguar ese golpe, ¿no? Porque al final es una experiencia muy traumática, muy dolorosa, y es un estado de confusión, de que no sabemos exactamente qué ha pasado. A veces nos sentimos como en una burbuja, ¿no? De no entender si eso que ha pasado es real, no es real, es un sueño. Entonces, es una fase que tampoco dura mucho, pero sí que está ahí la mayoría de las veces. Después hay una segunda fase que sería la de la ira, ¿vale? Que al final esa ira no deja de ser esa frustración y esa culpa que os decía antes, culpa hacia uno mismo de cosas que quizás hemos hecho mal o que nos da la sensación que hemos hecho mal, porque la mayoría de veces no es algo que nosotros hayamos hecho de forma directa, y otras veces esa culpabilidad o esa ira también va dirigida al exterior, ¿no? A ese equipo médico, a una pareja, a un entorno, ¿vale? Después vendría la fase de la negociación, que aquí es verdad que es una fase que es muy muy cortita, que después prácticamente ya pasamos a la fase de depresión, pero es una fase donde esas parejas o esa persona se empieza a cuestionar qué hubiera sido de su familia si este hijo pues hubiera nacido, o cómo hubiera sido, no sé, las noches con él o las experiencias que hubieran tenido. Y después pasamos directamente a la fase de depresión, que aunque se denomine así no quiere decir que sea una depresión diagnosticada como tal, pero sí es una fase donde se caracteriza por una profunda tristeza, ¿no? De sentimientos muy dolorosos, simplemente que estamos muy tristes, muy apáticos, muy ansiosos también, ¿no? por cómo estaremos durante esa fase. Y después ya estaría la fase de aceptación, donde esa persona o esa pareja consiguen asumir un poquito pues la realidad de lo que ha pasado, intentar integrar esa parte de su historia en su vida y volver a esa rutina de trabajo a nivel social, y que es verdad que es una fase que cuesta mucho porque a veces nos da la sensación, ¿no?, de cómo podemos estar volviendo a nuestra vida cuando realmente nos ha pasado algo tan grave, pero es que al final no podemos detenernos tampoco. Aquí es verdad que os he nombrado las fases muy rápido, pero es verdad que depende mucho de la persona. Esas fases pueden durar meses, incluso un año, ¿vale? Es decir, realmente cada persona o cada pareja lo vive a su ritmo, pero generalmente no es cuestión de una semana, de 2 semanas, sino que es muy largo. O sea, creo que todos por alguna situación u otra hemos pasado algún duelo por algún ser querido, y al final no deja de ser lo mismo, ¿vale? Estas fases, igual que os las he enumerado un poco como si fueran por orden, también se pueden alternar, ¿no? Es decir, puede que empecemos por el shock y la ira y después directamente pasemos a la depresión, pero que volvamos a la fase de la ira, ¿vale? Es decir, no es una cosa lineal, sino que a veces es un poco montaña rusa y que podemos ir hacia adelante o hacia atrás, ¿vale? Todo el tema emocional que os he contado antes, aunque realmente es normal que hayan todas esas emociones y que sean un poco más intensas de lo habitual, yo os diría que es normal, ¿vale? Es decir, que no nos tenemos que preocupar, no tenemos que ir a un profesional, a no ser que todas esas emociones o esas fases se estanquen mucho, que a partir de aquí sí diría que es aconsejable pedir ayuda profesional para ver un poco qué es lo que nos está costando más gestionar o cómo podemos avanzar un poquito, ¿vale? La siguiente pregunta que nos hacían algunos pacientes es que qué sugeriría yo a los pacientes o a esas personas que han pasado por una pérdida gestacional, ¿vale? Entonces, lo primero que les diría es que se permitan sentir y se permitan sacar todas esas emociones que vayan sintiendo, ¿no? Es decir, a medida que las vayan sintiendo, que las puedan ir sacando. Muchas veces, o la mayoría de emociones que van ligadas a una pérdida, se denominan negativas, ¿no? Y entonces lo que tendemos a hacer los humanos es bloquearlas para intentar demostrar que estamos bien, que nuestro entorno pues no se piense que estamos muy mal, o simplemente que no queramos preocupar, ¿no? O simplemente porque socialmente no está del todo bien visto. Entonces lo que hacemos es bloquearlo, pero para mí una de las cosas que nos ayuda más a ir avanzando en este duelo y a ir procesando lo que ha pasado es a sacar, a ir denominando o ir etiquetando esas emociones, ¿vale? Entonces, una de las cosas que a mí me ayuda mucho con pacientes es que escriban, porque sobre todo en las primeras fases donde están en un momento de mucho shock,
que ni ellas mismas o incluso las parejas no saben qué están sintiendo, cómo o qué nombre les pondrían esa emoción. Entonces creo que eso ayuda mucho, uno, a ir desbloqueando emociones y dos, a ir poniendo etiquetas, ¿vale? Después, otra cosa que creo que es muy importante, aparte de expresar todo esto, es el poder reflexionar y ir dándonos cuenta de qué necesidades tenemos a nivel emocional, ¿vale? Es decir, aquí vuelvo a decir lo mismo, es muy diferente para una persona que para otra, por lo tanto puede ser que una chica su necesidad sea quedarse en casa en el sofá viendo una película y permitirse llorar, y puede ser que un chico o otra chica pues realmente su necesidad sea el quedar con amigos, el hablar sobre ello, el poder distraerse. Entonces las necesidades son muy variadas, pero cada persona necesita escuchar sus propias necesidades e ir avanzando en función de esto, ¿vale? Lo digo porque muchas veces también nos dejamos asesorar mucho por lo que me digan tengo que hacer, pero es que a veces yo te puedo decir sal y distráete, tú lo que necesitas es un poco el retraerte en tu mundo, sin que sea extremo, ¿no? Pero cada persona necesita algo diferente y eso también lo tenemos que valorar, ¿vale? Aparte del ir expresando emociones, ir viendo qué necesidades tenemos e irlas pues simplemente cumpliendo, es importante que si estamos compartiendo eso o este proceso con una pareja, que lo podamos compartir, ¿vale? No solo de la chica al chico para que el chico la respalde, sino de ambas direcciones. ¿Por qué? Porque muchas veces creo que, sobre todo cuando es en pareja, cada uno hace su propia burbuja, tiene sus emociones, tiene sus necesidades, lo gestiona de una manera diferente, y si no somos capaces de compartirlo, seguramente también nos iremos distanciando mucho, estaremos más irritables y puede ser que no nos estemos ayudando, sino que seamos un factor más de ansiedad o de malestar. Entonces creo que es muy importante el poder compartirlo. Aunque al principio del duelo quizás no es lo más adecuado porque esas emociones están muy intensas, sí creo que a lo largo del tiempo es muy interesante que la gente pueda recurrir a grupos de apoyo. ¿Por qué? Porque al final creo que es un espacio donde te encuentras con personas que han vivido con situaciones similares, te puedes sentir comprendido, te puedes sentir acompañado, también pueden darte recursos que quizás en ese momento tú no estás entendiendo o no estás viendo, pero que viéndolos a ellos a largo plazo crees que a ti también te puede ayudar. O sea que realmente creo que es algo que ayuda a muchas mujeres y muchas parejas, ¿vale? Después, otra pregunta que hacían, que sí que es verdad que esta está muy relacionada con la anterior, es de qué aspectos son los más relevantes en esos momentos, ¿vale? Aparte de todo el tema de expresar emociones, de intentar escuchar nuestras propias necesidades y actuar en base a ellas, creo que dos aspectos básicos y que quizás son muy tópicos es el autocuidado y el tiempo, ¿vale? O sea, cuando digo autocuidado, al final son pequeños gestos que tenemos que hacer cada día para intentar cuidarnos un poquito más, tanto a nivel físico como a nivel emocional, ¿no? Después de ese momento tan duro. Entonces, aquí vuelvo a lo mismo, cada persona tendrá un concepto de autocuidado y quizás aquí tenemos que tirar de experiencias pasadas en momentos difíciles o simplemente cosas que nos hagan sentir mejor. No necesariamente tiene que ser el irnos a un spa o gastar dinero, sino que pueden ser cosas muy pequeñitas como, pues yo qué sé, ir a caminar y conectar con la natura, hacernos una comida que nos haga especial ilusión, el quedar con algún amigo y reírnos, el poder darnos un baño de espuma. Es decir, al final son muchas cosas que podemos hacer día a día de forma constante para que de alguna forma nos vayamos sintiendo un poquito mejor, ¿vale? Aquí es verdad que muchas de las frases o cosas que veo en personas que están pasando por esto es que tienen la sensación de tener que pasar como, no sé si una penitencia o un castigo por haber pasado esto, es decir, que no se pueden permitir el avanzar, el ser felices porque ha pasado algo muy doloroso en su vida. Y sí que es verdad que estoy de acuerdo que al principio pues la mayoría de emociones pues son muy intensas, son muy dolorosas, pero eso no quita que nos tengamos que cuidar, ¿no? O sea, yo ya no lo enfoco tanto a vamos a divertirnos o vamos a ser felices, sino simplemente al qué puedo hacer para cuidarme yo como persona, ¿no? E intentar irme reconstruyendo, porque al final yo lo veo un poco como si hubiera sido un castillo que lo han
derribado y nosotros tenemos que ir poniendo piezas día a día, ¿no? Para volver a construir ese castillo, y que quizás ese castillo será diferente, ¿no? Porque hemos pasado algo excepcional, pero sí que será un castillo de nuevo que pueda ser funcional y que pueda, pues, funcionar en su día a día, ¿vale? Otro de los aspectos que comentaba es el tema del tiempo, es decir, aunque en esas fases yo creo que es muy doloroso también, ¿no? El sentir el tiempo lo cura todo, porque al final queremos ir rápido, queremos avanzar lo máximo rápido posible para no sufrir, pero en el fondo creo que el tiempo tiene que pasar y nosotros tenemos que ir evolucionando con ese tiempo, ¿vale? Y aquí intento hacer un poco el símil como si fuera una persona que está estudiando para el PIR, ¿vale? Las oposiciones para ser médico, el MIR, perdón, el PIR es de psicología. Al final un médico no puede durante una semana leerse todo el temario y aprenderlo e ir al examen, sino que en esta semana probablemente le ha quedado temario sin leer, hay información que no ha podido retener porque ha tenido muchísimos estímulos. Para mí un duelo es lo mismo, es decir, al final, aunque yo durante una semana me apunté a muchísimas actividades, vaya al psicólogo, lo hable con muchísima gente, nuestro cerebro es mucho más lento en procesar toda esa información, que las emociones vayan surgiendo, porque quizás en la primera semana, un poco lo que os he dicho de las fases del duelo, sale la ira, pero quizás aún no ha salido la tristeza. Al cabo de 3 meses quizás no ha salido la felicidad o la alegría. Entonces realmente es nuestro cuerpo, nuestro cerebro que tiene que ir adaptando, tiene que ir entendiendo y tiene que ir procesando todo eso para que se elabore el duelo, ¿vale? Es verdad que al igual que depende de cómo haya sido la pérdida o cómo sea el vínculo con ese bebé, será muy diferente el duelo, pero generalmente se trata de meses, incluso a veces años no, pero quizás un año sí, ¿vale? Es decir, también soy consciente que muchas veces ese recuerdo, ese dolor sigue estando ahí, pero que sea un dolor funcional, es decir, que sea una parte de mi vida que pueda recordar, pero que eso me permita seguir avanzando, ¿vale? Si no, sí que ya estaríamos hablando de un duelo patológico donde necesitaríamos una ayuda profesional, ¿vale? Vale, otra de las preguntas que han hecho es si creo que hay diferencias en la gestión del duelo entre géneros, ¿vale? Entre hombres y mujeres. Aunque generalmente no me gusta hablar de hombres y mujeres y diferenciarlo o generalizarlo, creo que en este caso sí hay una diferencia muy clara, que quizás yo ahora os intentaré explicar, ¿no? Cosas específicas de hombres y cosas específicas de mujeres. Puede ser que un hombre se identifica con cosas que yo denomino mujeres y al revés, ¿vale? Pero sí creo que hay una diferencia y es importante que las parejas lo entiendan para no sentir que el otro no está en el mismo punto o que no lo está sufriendo, sino que lo están sufriendo de maneras diferentes, ¿vale? Entonces, creo que estas diferencias en general se rigen mucho por experiencias del pasado que ya hemos pasado, por personalidad, por la red de apoyo que tenemos, por la cultura sobre todo también, ¿vale? Pero, por ejemplo, los hombres creo que han tenido siempre desde la sociedad el concepto de no puedes llorar porque esto te hace débil, no enseñes tus vulnerabilidades, no expreses tus emociones, sé el fuerte de la pareja. Claro, todo eso hace que muchas veces cuando hay una pérdida gestacional, el hombre lo que hace es no expreso, me lo quedo para mí mismo, quizás no lo proceso tanto, no me permito al llorar porque, por ejemplo, quizás tengo que sostener a mi pareja. Entonces, es verdad que yo lo que he visto mucho también es que ellos intentan distraerse a través del deporte, del trabajo, de las reuniones sociales, y es verdad que eso a veces la mujer lo puede ver como es que tú ya estás pasando de fase, ¿no? Es que tú realmente no te duele, pero simplemente para él es un mecanismo de no sufrir, ¿vale? Que no es que sea mejor ni peor, es su manera, la manera que ha aprendido, la manera que tiene, ¿vale? En comparación, la mujer en general sí que es más capaz de hablar de emociones, bueno, pues dejar, ¿no? De si tiene que llorar, llorar, si se tiene que enfadar, enfadarse. Es verdad que somos o son mucho más o tienen más facilidad de buscar apoyo, ya sea profesional, ya sea grupos de ayuda, y es verdad que generalmente les gusta mucho hablar del tema, ¿vale? Ya sea para procesarlo, simplemente para poder recordarlo. A veces también es verdad que se encuentran que están con familia o están con amigos y la gente no quiere hablar del tema porque es un tema muy tabú o es incómodo.
Y hay mujeres que es verdad que lo dicen, ¿no? Que tengo la necesidad de hablarlo con la gente, pero veo que la gente tiene como una barrera o que incluso a los 2 minutos se sienten incómodos y al final no lo haces, cuando en realidad yo creo que es una de las maneras que ayuda más, ¿no? El elaborar ese discurso para procesar el duelo. Vale, entonces yo una de las cosas que sí que intento hacer cuando tengo parejas que sé que han tenido una pérdida es explicarles estas diferencias e intentar que entre ellos compartan un poco cómo lo están viviendo, cómo lo están intentando gestionar. ¿Por qué? Porque repito, o sea, muchas veces si yo veo que mi pareja lo está gestionando prácticamente al contrario que yo, voy a pensar o que está pasando el tema o que es una exagerada. Entonces creo que es importante que la mujer se pueda sentir comprendida y que el hombre no tenga que sentirse presionado por tener que expresar o tener que vivirlo de una forma diferente, ¿vale? O sea, creo que eso también es súper importante. Vale, y una de las últimas preguntas que me han hecho es el cómo deberíamos acompañar a alguien que está pasando por una pérdida gestacional, que eso también lo veo muy importante, ¿no? Porque muchas veces nos centramos solo en la pareja, o sea, en la pareja o en la persona que lo está pasando, pero a veces es también cómo podemos acompañar el entorno, porque nunca nadie nos ha enseñado, ¿no? Es más, nuestra sociedad es más de tapar ese tema, no hablarlo, pasemos página, entonces creo que es interesante. Yo lo que diría aquí es que no hay una única manera, igual que de gestionar ese duelo, no hay una única manera de acompañar a esas personas, y yo lo que creo que es más importante es intentar escucharlos, intentar empatizar y sobre todo dejar que esa persona o esa pareja nos guíe a nosotros, ¿vale? En el sentido de nosotros podemos preguntar y que sea esa persona que nos diga, pues mira, necesito estar solo y no hablar del tema, o necesito que a partir de ahora me propongas más actividades para así distraerme. Realmente creo que ellos son los únicos que saben que les puede ir bien, y a veces simplemente un abrazo, una muestra de cariño, un tender la mano es suficiente, ¿vale? Eso también lo digo porque lo que me encuentro muchas veces es que por esa incomodidad que nos genera a los demás, el no saber qué decir, el intentar como cubrir ese silencio, tendemos a las frases banales de bueno, no pasa nada, ya tendrás otro, o aún eres joven, mejor ahora, ¿no? Que hubiera salido, que hubiera nacido enfermo, o bueno, pasa página y solo olvídate. Claro, al final son frases que a esas personas generalmente les genera muchísima frustración y muchísima ira, y lo que hace es que se sientan incomprendidos por el entorno. Entonces, creo que es importante esas frases eliminarlas, incluso el pensar cómo nos sentaría a nosotros si nos la hacen en determinados momentos, intentar escuchar, empatizar y acompañar, ¿vale? Que eso no... O sea, a mí muchas veces me dicen, no, ya, pero tú eres psicóloga y sabes qué decir. No, es que a veces en el duelo realmente no necesitamos decir nada, o sea, no necesitamos dar esas charlas motivacionales, no, simplemente es acompañar quizás más a nivel emocional, ¿vale? Dejar que ellos vacíen ese vaso si realmente lo necesitan, ¿vale? Entonces, bueno, sé que somos poquitos, no sé si alguien tiene alguna duda. Si hay alguna duda la puedo resolver, si no digo un par de cosas más de algunas dudas que me han llegado, pero si tenéis dudas, sentiros libres de hacerlas, ¿vale? Alguna pregunta que recibí también es de que cuánto tarda o en qué podemos... cuánto tarda ese duelo o cuándo podemos volver a plantearnos el tener un bebé. Yo aquí lo que diría es que no hay un tiempo fijo, por desgracia, ¿no? Ojalá nos dijeran, mira, en 4 meses toda la tristeza, toda esa rabia habrá pasado y estarás listo, con ilusión para volver a intentarlo. No, o sea, al final creo que cada persona, cada pareja es un mundo que, repito, en función de cómo haya ido la situación, estaremos listos más pronto o más tarde. Creo que lo importante es no limitarnos a cuando ya no lo piense, cuando ya no me duela volver a buscar, porque creo que eso tampoco pasa. Es decir, creo que de alguna manera es como un cajón más de nuestra vida que va a estar ahí. Es decir, que lo vamos a recordar quizás con alegría porque nos habrá aportado cosas bonitas, pero también con dolor, y ese dolor puede que nunca desaparezca, pero que sea un dolor funcional, como he dicho antes, ¿vale? Pero al final sí que creo que cada uno vamos a ser conscientes de en qué momento esos sentimientos de tristeza, de culpa, de rabia ya no están tan presentes en nuestra vida, incluso que podemos empezar a tener ciertos
sentimientos o sensaciones de ilusión otra vez, de querer volver a buscar, entonces en ese momento quizás es el adecuado, ¿vale? Siempre digo que un duelo hay que gestionarlo lo máximo de bien que se pueda, porque un duelo patológico o un duelo enquistado puede después repercutir negativamente en el siguiente embarazo, ¿vale? A nivel de miedos, a nivel de ansiedad, pero bueno, es verdad que creo que cada persona pues vamos a saber en qué punto estamos, por lo tanto creo que no hay un momento exacto, sino que tenemos que escucharnos, ¿vale? Y otra cosa que me habían preguntado también es cuando se recupera el deseo sexual después de una pérdida. O sea, el deseo sexual, igual que antes creo que he comentado, ¿no? Que perdemos el apetito, que puede que tengamos alteraciones en el sueño, momentos de ansiedad, el deseo sexual también es una de las cosas que se ve más repercutidas en la pérdida. Entonces creo que aquí es muy importante que la persona pueda ir expresando en qué punto está, ¿no? En ahora realmente no quiero ni tocar ese tema, pues ahora quizás me apetece, pero solo me apetece, por ejemplo, besos y caricias, que al final es una forma de relaciones sexuales, y que a la larga pues podamos introducir otras prácticas quizás más intensas, ¿no? Creo que es importante también que la pareja no presione, es decir, que si hay el momento de que llegamos a la penetración y por lo que sea nosotros lo estamos vinculando a la reproducción, pues quizás no es el momento. Y creo que también algo que es súper importante es que al principio, cuando volvamos a sentir ese deseo, nos centremos más en el erotismo, en esa parte de conexión con nuestra pareja, que no tanto a las actitudes o a las relaciones sexuales en sí, ¿vale? Porque al final muchas de forma inconsciente las relacionamos con la reproducción, ¿vale? Y creo que más o menos ya está en las preguntas que me hicieron. Más o menos espero haber podido aportar alguna idea, ayudar a la gente que esté pasando por eso, que realmente sé que es un tema muy complejo. Y bueno, nada, vamos a subir esto a las redes para que lo podáis ver, y si hay alguna duda, como yo estoy también aquí trabajando en ReproClinic, aunque sea con mi correo o lo que sea, pues que yo estoy aquí también para ayudar en lo que pueda, porque sé que es un momento muy complejo y que a veces no necesitamos hacer procesos muy largos, sino tener algún momento puntual donde alguien nos escuche o nos dé algunas pautas para poder sobrellevarlo mejor. ¿Vale? Así que nada, si no hay ninguna duda, pues voy a cerrar el chat, ¿vale? Muchísimas gracias a todos.